Vamos a lo nosotros. Pepe Mujica ha muerto y el liderazgo mundial da sus condolencias, escribe en redes sociales y en otros medios, lamenta la muerte de este gigante. José Alberto Mujica Cordano, un hombre que estuvo comprometido toda la vida con las causas sociales. Fue presidente de Uruguay 2010, 2015, ganó las elecciones en el 2009. Pero ese fue quizá la presidencia, la cherry del pastel de la vida de este gigante, que se hizo popular en el mundo en los últimos tiempos por sus reflexiones, por sus referencias de cómo vivir según él, pero fue un hombre de gran historia, un hombre que pasó de guerrillero a pacifista, pocas cosas vistas en la historia, que dejó las armas por la democracia. Es indudablemente de esas vidas que sirven de parámetro para la humanidad. Totalmente de acuerdo, de verdad que seguir la vida y el legado de José Mujica, mejor conocido como Pepe Mujica, es algo que transforma la vida de todos los que queremos de una manera u otra hacer política y comunicación. Un hombre que tenía una filosofía de vida que de verdad llamaba poderosamente la atención, no solamente de las personas de Uruguay, sino de todo el mundo. Puso de manifiesto, o sea, puso a Uruguay a que el mundo entero lo conociera precisamente por su forma de hacer las cosas. Hoy todos lamentamos la muerte de Pepe Mujica y el 20 de este mes él cumpliría 90 años. Nació un 20 de mayo de 1935 y lamentablemente murió, pero como dijo en enero, o sea, el guerrero necesitaba descansar. Así que paz al alma de Pepe Mujica. Bueno, se popularizó con su Volkswagen como ese vehículo que es bastante popular, ese vehículo alemán que lo veíamos todos los años 70, 80, 90, incluso nosotros todos cuando niños jugábamos cepillo, que era un juego divertido. Del 87 era ese carro. Sí, cuando nosotros veíamos el cepillo, jugábamos eso cada vez que veíamos uno, era un juego sano. Que aquí en el país en una época fue símbolo de represión. Sí, claro, porque era parte de los vehículos de la policía. Entonces, nada, señores, pasa su alma, es un referente, un legado ético y moral. La política hoy por hoy está muy polarizada y una persona como él que siempre apostaba al equilibrio, que siempre apostaba a la simpleza. Muchas veces los políticos llevan el ego por encima del servicio y poner siempre el servicio por encima del ego creo que es el mayor legado que nos deja. Un referente moral para todo el que quiere o el que pretende incursionar en el mundo de la política. Una de sus frases emblemáticas, el más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Pepe Mujica visitó aquí República Dominicana en el 2016 de la mano de Minú Tavares Mirabal. Tuve la oportunidad, es uno de los pocos seres humanos que yo me acerqué con la intención de tomarme una foto, pero me fue imposible. ¿Cómo el único? Uno de los pocos. Yo lo vi el otro día con Mariachi. Mariachi uno de los pocos seres humanos. Uno de los pocos seres humanos que me motiva y loco con Francisco a Peña. tomarme Pero mira, una ten foto. cuenta porque aquí ya van mucha gente que dicen que tú te quieres. Tiene foto con 3 regidores de Oye, Santo lo que Domingo pasa, Oeste. esos son voces. Él hizo un 360 como para Ella tiene foto mía con chincheta. Lo que pasa es que cuando hay una opinión acertada salen voces agoreras por ahí intentando interrumpirla. Pero no, Pepe Mujica, yo creo que estoy convencido que murió un grande. Y eso de guerrillero, esa vaina, voy para allá, eso es cuestionable. No, voy para allá, Eso es cuestionable. voy para allá, fue guerrillero. Dele Máximo, después le doy yo. Mire, mi experiencia Yo le con doy. el señor Pepe Mujica, para mí uno de los, no solamente político, sino referente de vida, por lo menos en sus últimos años. Él cuando, como mencionaba el señor Jonathan, vino en el 2016 y yo tuve la oportunidad de estar en varias de las actividades en las que asistió. Una de ellas fue la presentación de un libro biográfico
que se le escribieran dos periodistas uruguayos llamado Una oveja negra al poder. Un libro magnífico que vino a presentar conjuntamente con los dos escritores. Vino desde el aeropuerto en un cepillo y se movió aquí a lo interno en las actividades donde iba en un cepillo, también siendo ente de coherencia con lo que siempre predicó y enarboló, de que no es necesario tener mucho, sino lo necesario. La gran cantidad de jóvenes que estaban en las ponencias, tuvo una en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también tuvo un encuentro con jóvenes en la Universidad Pedro Enrique Sureña. Señores, repito, la gran cantidad de jóvenes que culpaban estas actividades donde iba a estar públicamente Pepe Mujica me pareció muy extraordinario. Y sus redes sociales donde se comunicaba o colgaba videos, las entrevistas que daban, la cantidad de views que tienen. Sí. También Netflix hizo o difundió La Noche de los 12 años, que es también una serie biográfica de cómo fue ese proceso de los 12 años que estuvo preso por formar parte de una revuelta de los Tupac Amaru allá en Uruguay. Mira, cuando digo que Pepe Mujica fue una referencia mundial de lo que es la vida, o de lo que debe ser la vida, lo digo y hasta me quedo corto, porque fue un hombre que pasó por diferentes etapas con un propósito. Con el propósito de hacer de su país un espacio mejor para vivir. Y eso obviamente se extrapola al mundo con su ejemplo. Y en sus últimos tiempos, después de salir del poder, con sus frases, con sus reflexiones, con su discurso. Pepe Mujica nació en una familia rural, una familia de escasos recursos. Quedó huérfano a los 8 años, se crió con su mamá, se crió en el campo. Y Pepe Mujica no completó, oigan eso, Pepe Mujica no completó ni siquiera el bachiller. Pepe Mujica no se graduó de nada, abandonó la secundaria, se dedicó a trabajar y a ser parte de los movimientos sociales. En esos movimientos sociales, entonces, forma parte de los Tupamaros. Los Tupamaros, que fue ese movimiento de revolución de Uruguay, que estuvo inspirado en la revolución cubana. Fidel, aunque todavía no había ascendido al poder. Los Tupamaros ocuparon toda una época en los 60, recrudecida en la segunda década del 60, cuando ellos, en una revolución armada, queriendo tomar el poder, se formaron como un grupo de guerrilla paramilitar. Ojo con eso, un grupo que además de que quería saltar al poder, pero para subvencionar su existencia, asaltaban bancos, atracaban y ejecutaban personas. Primero eran ladrones. Eran ladrones. Pepe Mujica, el propio Pepe Mujica lo admite y lo dice, y que de lo que él más se arrepiente en la vida es de tratar de buscar el bienestar de su país con las armas y con la violencia. Él decía que nunca mató a nadie, pero no fue porque no existió intención ni porque él no estaba al frente de esos escenarios, sino él dice que nunca mató a nadie por casualidad y que de eso se arrepiente toda la vida. Los Tupamaros, era un grupo cabeza caliente, eran delincuentes. Sí. No, eran delincuentes revolucionarios, porque no podemos contar solo la parte bonita de la historia. Entonces, cuando Uruguay gana la dictadura, cuyo nombre no recuerdo del presidente, principios de los 70, es cuando primero habían encarcelado a los Tupamaros, y Pepe Mujica se escapó 2 veces de la cárcel, incluyendo una de esas escapatorias, es señalada como una de las más grandes de Uruguay, que escaparon 101 rebeldes con túneles para salir a otra casa. Todo eso aderezado por la violencia. En 2 ocasiones se escapó. Después, cuando llega la tiranía, Pepe Mujica y otros compañeros de los Tupamaros es tomado como rehén en la cárcel de la tiranía. Como rehén era, estos están presos, pero si ustedes se ponen de subversivos hacia afuera, matamos a estos que están aquí, miembros de los Tupamaros. Y así fue como a principio la dictadura pudo amainar ese grupo.
Pepe Mujica duró, como decía Máximo, 12 años encarcelado, entre la cárcel y el aislamiento. Y después, cuando sale en 1985, es que entonces abraza la política como hilo democrático. Pero al parecer eso es un comportamiento de la izquierda y de las fuerzas progresistas de Sudamérica. Claro. Me explico. Lula da Silva, que luego transformó y convirtió su movimiento en el Partido de los Trabajadores, en muchas ocasiones fue preso, claro, porque también entendía que la vía a veces era asaltar el poder. Evo Morales, a través de los campos, también fue preso. Lula viene del sindicalismo con los metaleros, no de la rebeldía. Pero estaban más o menos igual. Sí, pero no era rebeldía. Si tú ves la historia y el comportamiento, Hugo Chávez también fue preso. Michelle Bachelet fue presa. Los Kirchner también fueron presos. O sea, el mismo Petro estuvo metido en ese tema de guerrillas y eso. O sea, parece que ante fue de la FARC. Correcto, del grupo de izquierda, la FARC no. Grupo Liberación. Sí. Ante la negación de los procesos democráticos y ante todas esas dictaduras o gobiernos que eran ultra rígidos, que no le gustaba la oposición, ellos trataban de agruparse en forma, digamos, no tan decente, grupos armados, vamos a hacer un robo allí para subvencionarnos, pero luego, al parecer, todos entendieron que la vía para alcanzar el poder era la vía democrática. Y el propio Pepe lo narraba, y lo que hicieron fue la vía democrática, formar sus respectivos partidos políticos y tirar para adelante en el sistema de partidos políticos. Y caramba, uno no puede decir, tú puedes estar a favor o en contra de esos líderes, pero todos lo lograron. Lula lo logró, Michelle Bachelet lo logró, Evo Morales lo logró, Pepe Mujica lo logró, Petro lo logró, Lula da Silva lo logró. O sea, ese comportamiento, el mismo Chávez, guardando la distancia, también lo logró. O sea, al final la vía democrática fue la que le pudieron encauzar su imaginación de bienestar de un país, su visión de país. Ahí cabe perfectamente lo que parafrasea Silvio Rodríguez en El Elegido, que él entendió que la guerra era la paz del futuro. Ellos abrazaron la guerra buscando la paz. Quizás por momentos equivocados. Él se consideraba que tenía el don de la palabra y lo dijo en uno de sus muchas biografías, porque hay muchísimas que muy interesantes, la pueden buscar en YouTube y en Netflix. Claro. Hay una muy, muy interesante. Y entre eso hay algo que me pareció muy jocoso, y es que en una situación que tenían en ese momento Cristina Fernández de Kirchner y él, por una situación entre Uruguay y Argentina, resulta que el micrófono se quedó abierto y él dijo, y se escuchó cuando dijo, esta vieja loca, o sea, es peor que un tuerto. Que el tuerto, es refiriéndose exactamente a su esposo Ernesto. Sí. Exactamente. Entonces, peor que su esposo. Entonces, esa parte fue un poco jocosa, porque él no sabía que el micrófono estaba abierto, y a todos nosotros en algún momento nos pasa eso. Correcto. Ollantumala también del Perú, que fue de lo que encabezó las luchas para ver si quitaban a Fujimori, también logró la presidencia. O sea, al final esos líderes... En ese momento había una tendencia que ese era el medio. Correcto. Ese era el medio para ascender al poder. Ahora están las luchas. O para hacer el contrapeso, por lo menos. Bueno, si tú te fijas, los que lideraron o los que estuvieron al frente de esas revoluciones o de esa supuesta guerrilla, que yo le llamo grupo de delincuentes, muchos lo llaman guerrilla. Yo particularmente le llamo grupo de delincuentes, aunque después se hayan reivindicado, aunque ellos justifiquen su accionar en la supervivencia o la sobrevivencia, pero esos son actos delincuenciales. Claro. Son actos delincuenciales. Hay que llamarlo. Como actos delincuenciales, porque eran actos que eran fin para un medio. Pero eso era lo que perseguían. Actos delincuenciales. Actos delincuenciales. Entonces, eso lo convertía en delincuentes. Después se reivindicaron ante la sociedad algunos de ellos, correcto. Otros se mantuvieron, a pesar de su ascenso al poder, se mantuvieron sumergidos en la delincuencia.
Pepe Mujica supo reivindicarse, Sí, supo reivindicar su figura, supo, exacto. Y otros, Jonathan, perdón que te interrumpa, y otros se convirtieron en la peor versión de lo que combatía. Miren el caso de Ortega en Nicaragua, él se convirtió en la peor versión de lo que él combatía. O sea, cuando tú ves que en ese país hay una copresidente que es la mujer, o sea, señores, lo que pasa ahí es una vaina, o sea, es una vaina absurda. Daniel Ortega es un adefeso. No, es una vaina absurda. Pero hay algo también que creo que siempre será un asterisco en la vida de Pepe Mujica, que fue el apoyo a personajes como ese. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, en Venezuela no quieren saber de Pepe Mujica. Sí, eso es verdad. Y de la figura, porque ha apoyado a todos los regímenes de izquierda que han subido al poder. Acuérdate por ejemplo, en que el caso al final se le salió un poco. Sigue con Maduro y apoyó, fue de los pocos presidentes que comenzó apoyando ahora en estas elecciones a Maduro, igual en el caso de Ortega en Nicaragua, en Argentina con el loco de Milei. Es decir, al final de cuentas, por él continuar y darle apoyo a la corriente izquierdista, bueno, a veces, tú por ejemplo tienes el caso de Lula, que es de los pocos que tú puedes mencionar de izquierda que tienen 2 pesos de conciencia. ¿sí? Acuérdate, Máximo, que eso no para mí... Señor Bachelet hizo un buen gobierno y es de izquierda. No, pero Máximo está hablando... Ella era como de izquierdosa, pero no. Y con Cristina el país creció. Y de hecho Lula también ha aflojado. Y ella también creció. Y ella también creció. Máximo está hablando. Y ella también creció. No me haga hablar. Sí, pero no quiero que no vayamos. Tenga valor. Máximo hablaba de los gobiernos que son repudiados en sus países. Ahora, eso es un tema hasta de lealtad, porque ellos marcaron una generación que luchaban en pareja prácticamente cada uno en su territorio. Pero será una pena, será imperdonable irnos del bloque y no hablar un poco de la figura presidencial. No, olvídate de esas frases, que eso lo dice cualquiera. ¿Pero cómo así? Espérate. Pero tú estabas defendiendo a Gloria ayer. Eso lo dice cualquiera. Eso tú lo que vas a retuitear. Mira, Pepe Mujica vivió varios puntos luminosos. En el tema de la guerrilla en los 70 fue baleado. Le dieron 6 disparos, estuvo a punto de perder la vida. Después vino la fuga, pero por donde nos quedamos ahorita, cuando él entonces abraza la democracia y entra a la política en el 1900. No, Lea no, buen freco, no somos iguales. En 1900. Pero como era hija, tíralo para allá el celular. En 1985, Pepe Mujica entonces entra a la política con el partido Frente Amplio y de Liberación. Gana como diputado, después también alcanza una curul en el Senado. Va a la presidencia, va como ministro de Ganadería y Agricultura, que es como se llama en su país, donde hizo un buen trabajo y eso le valió ser considerado como candidato presidencial de su partido en el 2009. Antes había pasado toda una época en el Congreso como diputado, como senador, se convirtió en una fuerza ahí. Entonces, ojo con esto. Su esposa también es senadora. Sí, presidente del Senado. La esposa viene, ¿cómo se llama la señora? No recuerdo el nombre exacto ahora. Viene de la guerrilla con él también. Viene de la guerrilla con él. De la señora pero no tuvieron hijos. Topolansky. No tuvieron hijos. Tenían una perra coja. Topolansky, una perra coja que era como su vida. Y él decía, Manuela. Pero célebre la perra coja, Manuela. Está bien, pero estoy hablando de hijos. Pero él está hablando, no tuvieron hijos, y tú sales, no tuvieron hijos, pero tuvo una perra coja. Ellos querían tanto esa perra que Pepe Mujica la calificó a ella como el colaborador más leal que tuvo en el gobierno. A Manuela, la perra coja. Sí, pero ¿tú crees que era así? Pero vamos a seguir. Continúa, señor Hansen. Su esposa era Topolansky. Mira, entonces, Pepe, ojo con eso, porque pese a la austeridad con que vivía Pepe, que él se negaba que le dijeran que él era pobre, él no era pobre, por lo mismo que decía Jonathan, era austero. Sobrio. Pese a la austeridad que Pepe Mujica vivía y practicaba, en su gobierno, el Uruguay logró sobrepasar los niveles de pobreza extrema. Agarró Uruguay con un 40% de pobreza y lo dejó como en un 12 o en un 10. Uno de los países más seguros. O menos de ahí. De lo más seguro y de lo más estable. Menos corrupción. Económicamente. En el tema, pese a que él viene de la guerrilla y tú puedes decir de izquierda, fue
un tipo como presidente eminentemente progresista. En su gobierno en el Uruguay creo que fue el país aprobó la marihuana, legalizó la marihuana. Sí, la legalizar marihuana el consumo y el de aborto. cannabis, Claro, el consumo de marihuana, sí. legalizó Excelente. el aborto y legalizó el matrimonio entre Igualitario, personas del mismo igualitario. sexo. De hecho, Ojo. los LGBTIQ eran locos con Mujica. Ojo, en el caso de la marihuana y del aborto, Hasta tú, Hansel. señores, Hansel da unos datos complicados. Como unos Eso datos es como verdad. que- Eso está Pero ahí. excelente. Eso está ahí. en el caso de la marihuana, sí, él parece que me puso a leer una biografía como media No somos extraña. iguales. Mira, ¿Qué yo dije? ¿Qué mentira de lo de en el caso ¿Qué de yo dije que no es verdad? Nada. aclarar que en el caso tenía del una La radio no aborto, tiene otro como yo. en el Eso caso es de verdad. la legalización del aborto y de la No, marihuana, imposible. se hizo fue por la mayoría del Congreso, que en ese momento no lo tenía él. Pero fue en su gobierno. Está bien, se aprobó y él promulgó la ley, Pudo vetarlo. pero él no era partidario del uso ni siquiera recreativo de la No, marihuana. antes No. de llegar a presidente no lo era, pero después que llegó a ser presidente sí. Porque entendió Exacto. que Hacía falta esa mujer aquí. legalizarlo era la vía Rey. idónea. De Sí, hecho, para pero que- después, para que- pero después se equivocó. de que hecho no él era- decía, el narcotráfico ha matado más gente que la droga. Exacto. Eso Que es la verdad. droga. Sí, que el Sí. consumo como Ah, tal. que el La consumo. lucha del narcotráfico, las bandas, las matado más gente que pandillas, la droga. los Señores, soldados matando a productores, Señores, ha matado más que, que el esto consumo. es una tesis que tiene muchas personas y dicen que el día que la droga se legalice, o sea, muchas cosas van a cambiar porque al final el narcotráfico, o sea, el tráfico es que hace que se creen todas las situaciones y problemas. Lo que pasa es que ese tema de la droga es complicado. Eso es uno no porque seguimos pero Mujica. pero Sí. seguimos Mujica que Mujica legalizó la legalizó. droga. Sí. ¡Oh, líder! Oh, Al aire, líder. Mira, Oíste, líder. aquí Qué cuando barbaridad. Mujica Qué barbaridad. vino, Así cuando que- Él Mujica dijo que vino- nunca la aprobó, ¿eh? cuando Pero Mujica legalizó. vino se reunió con Danilo. Aquí. Sí. Sí, en el Claro. 16 como Se presidente. reunió con Danilo, Mujica. Claro. Y la gente estaba, se le metió una cominilla a la gente. ¿Y qué buscaba Mujica ahí? Que se revise. Oh, Mira, ¿qué buscaba? Con un presidente que tenía 60% de popularidad que después ganó una elección y así. Eso. Mujica tenía en los últimos Presidente más valorado del mundo. El Jin Yang en estaban sus ahí. últimos Mujica y tiempos Danilo. logró una de las hazañas que él quería y era que uno de sus pupilos alcanzara la presidencia. El hoy presidente de Uruguay, Yamadú Orsi, así que Sí. se llama, es Orsi, un sí. pupilo de México. Sí, claro. lo dejó ahí De talado. Pepe Mujica. Sí, sí, es del partido y era una persona de mucha Él confianza. era, Al final- él era al el guaremate final de dijo- Pepe al Mujica. No, el fin- Guaremate no. Sí. No, él no era el guaremate. Era el guare de Pepe. Nunca se El Robert metió- de la Cruz. Era el guare de Pepe. No, señores. Sí, él era Era que el le Robert lavaba- de la Cruz. Le lavaba el cepillo a Pepe Mujica. No, no digan Qué eso. barbaridad. No, la va a Ese ver- tipo tenía su luz. Ey, Pepe No, era un no. hombre muy austero y hay Pero- una de las frases también de lo que te gusta a ti, Máximo, que eso Sí, que tú las dijiste, esa frases. frasecita, que él decía que él vivía Di- como pensaba porque de lo contrario corría el riesgo de pensar como vivía. Entonces él pensaba como austero, vivía como austero con su esposa, sin servicio, nada más él, su esposa y la Manuela Ahora, la yo perra te- coja. pero que Creo eso no es tenía otra necesario. perra. Que sí, pero que él estaba era su compañera Pero que y eso estaba no ahí es en las entrevistas necesario. también. ¿Y cómo tú al lado de él y la esposa, la perra coja? Pero que siempre estaba al lado de él Entonces ahí. denigra a los animales. que- No. Él bebiendo café y Manuela Y la perra coja al ahí. lado. Yo Era creo- así, yo creo que- Pepe- Mate, Yo mate, creo- mate. Yo creo Sí. que Ah, pues no estaba tan lejos. todos los extremos son malos. Yo estoy de acuerdo con Todos Yo los estoy de acuerdo. extremos son malos. Un expresidente, un hombre con luz, perfecto. Usted puede vivir de una manera, usted puede vivir en austeridad. Usted puede vivir sin mucha pomposidad, sin mucha, pero usted tiene que vivir cómodo. Pero le diría Usted cómodo, pero es que cada quien, Pero, líder, cada excúsame, quien. Máximo. No. Ahí con Jonathan yo voy. un- Esa precarización exacto. también. Un hombre que andaba sin dientes No, no. también. esa Pero vaina. ¿qué No, tiene no, que ver? pero- Pero ¿y si él le gustaba Pero chupar en vez de escúchame, masticar, no, líder? ¿No no, crees que escúchame. Y el tema de seguridad. Un hombre que enfrentó Porque tiene que haber un desde diente su con seguridad. juventud diferentes sectores poderosos de un país, que presentó una revolución Ay, señores. para su país, económica, en materia de bienestar, en materia de democracia. ¿Tú crees que Farideh va a tener todos esos No, guardias que tiene que un atrás día- cuando sea Y exministra? Está comparando a Que Farideh. un día No, lo pero vale- tú que estás hablando de ¿Tú crees seguridad. que quitado Kitipo es lo mismo que tú? Que un día lo balearon saliendo de un centro de Déjalo, diversión a Pepe déjalo. Mujica Sí, y él sí. nunca supo La si fue película por causa está en- política. Los políticos no deben vivir como reyes, decía Pepe Mujica. Máximo, No, pero no estamos tampoco hablando así, de Máximo. políticos. Señor.
Señores. Estamos hablando de un expresidente del país, de un país. Deposítame lo tuyo, más. Claro, sí. Un Que expresidente. lo oye hablando. Es un lacayo, líder. Sí, pero vive como rey. Exacto. Un lacayo vive como Porque rey. necesito poco y lo poco que necesito, poco lo necesito. Pero aquí en el. Pero aquí. Espérate, Pero Ah. pero aquí entra la Churchill y la Lincoln. Yo ¿verdad? tengo mi libro. Escucha, Vamos a escucha, escuchar a Entrenar Reina. Argentina, él necesita Escuchen, poco. escuchen Evarito esto. Morales. Exacto. Necesita Yo, Necesito poco y lo poco que necesito, poco lo necesito. ahí donde tú vives, hasta Ok, yo necesito pero poco. él- ¿Por qué no te quedaste allá en Pantoja cuando tú vivías allá? Primero en Monteplata y después en Pantoja, raneando. yo no tengo- ¿Cuándo te yo quedaste, no tengo- Pantoja? Cuando calidad terminen el moral. 9 me voy para allá. Yo no tengo yo no ¿Cuándo se tengo- va a ir? No te va a ir nunca. yo no tengo calidad moral para atacar a Máximo, No me va a ir. pero en estos días yo tuve que darle ¿Qué? un aventón. Claro, porque una estuvo, bola, y Máximo líder. vive bien, tiene buen vehículo, trabaja mucho. guagua estaba O sea brava. que. Pero es fruto del trabajo. La guagua estaba deja de dándose hacerte mantenimiento chiquito en para la que te casa. cargue. Pepe barbaridad. Mujica, cuando fue presidente, donaba cerca del 90% de su sueldo. Sí, había Nada más unas cogía el chin que fundaciones, necesitaba. unas fundaciones de mujeres. Pellicaba por otro lado el Pepe. No, señor. Sí, sí. No, retráctate. Pellicaba. Retráctate. No, es una persona que vivía de libre, de conferencia, Retráctate. como otro Por eso. presidente de la República. Vivía mayor de. ambición, no necesitaba gran Vivía, cosa. pellicaba por otro lado, pues daba conferencias. Vino aquí. Claro, No, seguro le dieron su Señores, cariñito. él recibió a grandes líderes del mundo en su casa. Claro. Lo único O sea, que podemos dejar. Aquí, cuando hay que recibir a un líder, y sobre todo cuando es fuera de aquí, del patio, aquí se buscan todas, o sea, alfombras, todas las cosas del mundo, se Porque gasta el un dineral. protocolo. Él, Que es el protocolo usted quiere que venir, manda. usted quiere venir ¿Tú aquí sabes a lo que Uruguay, pasó? venga a mi casa. ¿Tú sabes lo que claro. pasó con Lo recibo Pepe con los mil Mujica? amores. Que se convirtió, su estilo de vida diferente lo convirtió en una celebridad casi mundial. Sí. Y la gente, Mundial. los políticos, casi, y los políticos, en busca de los views y de los camarazos, iban y se sentaban allá. Pero no era que esos grandes líderes, encumbrados en las alturas, querían ir a beber en una tacita Bueno, vieja, pero le todo tocaba. sucia. Aquí Porque podemos esa llegar, mentira, podemos no. llegar a la No, conclusión. Hay que estudiar. Por Dios. A Pepe Mojica, lo que sí Respeta. podemos Hay que llegar a la hablar con conclusión Vamos, es vamos. que Máximo no se va a mudar No, nunca espérate. Exacto. porque el ¿Cuándo 9 terminan no el va a 9? terminar. Miren, hay que estudiar la vida de Pepe Pantoja Mujica. le daña Es los un buzos, referente, es un referente para usted estudiarla y reflexionar sobre la vida. De hecho, dentro de todo lo que decía Jonathan, Los lo jóvenes. que más le llamaba a él en los últimos tiempos era cómo había crecido su popularidad. Y en una ocasión él dijo, Máximo, que el mundo estaba loco, porque al mundo le estaba llamando mucho su manera austera de vivir, y él entendía que eso era lo normal, Claro. vivir de manera austera. Aquí vinimos sin nada y nada nos vamos a llevar más. Así es. Ujú. Mm. Political.